Bajo una brisa serena y los rayos del alba, el reflejo del agua le mostraba a un descendido del espacio su reflejo. Megatron estaba sorprendido y asqueado, su nuevo cuerpo, orgánico en su diseño y, sorprendentemente, enano. Quien antes era un titán metálico de 13 metros, ahora tenía el tamaño de un minicón. Tal vez, para los estándares de los insectos llamados humanos, se encontraba en la cúspide de la altura, con 2 metros y 20 centímetros. Una figura totalmente imponente para un ser humano, pero eso no se podría considerar una fracción decente de su tamaño como Cybertroniano. Verificando su nueva apariencia, notó que su cuerpo tenía musculatura maciza, su cabello era plateado y sus nuevos ópticos eran morados, denotando el energón oscuro que ahora habitaba en su interior. Sus rasgos faciales denotaban que era un hombre intimidante. Vestía una camisa negra ajustada de mangas largas que marcaba su musculatura, con rayas púrpuras en la prenda. Estas brillaban tenuemente y se extendían desde los brazos hasta el abdomen, y justo en el centro de su pecho, como la mayor marca de identidad, el símbolo de Decepticon brillaba fuertemente. Tenía un pantalón gris con un cinturón con una calavera, y botas negras con la punta plateada que llegaban hasta las rodillas. De entre todas las cosas humillantes que pudieron pasarme, convertirme en un gusano es la peor. Megatron dijo con gran enojo en su voz. Aquellos que me convirtieron en esto sufrirán mi ira. Una bruma oscura salía de su cuerpo, arremolinándose caóticamente alrededor suyo, contaminando el agua y marchitando las flores, hasta que alrededor suyo el terreno se convirtió en nada más que desechos abismáticos. Ah. Megatron notó cómo su pecho empezó a brillar más fuertemente que antes, su Spark palpitaba erráticamente. Megatron lo entendió, el energón oscuro en su pecho le estaba hablando. Los pensamientos de Unicron. Debo consumir más de esa energía, la llamaban abismo. Megatron reflexionó, desde que unió el energo oscuro a su Spark, sentía como si hubiera hecho simbiosis con la Spark misma de Unicron, podía escuchar sus intenciones, sus reacciones. Claro que no escuchaba realmente sus pensamientos, ya que Unicron aún está en un estado de inactividad, tal y como dicen los antiguos escritos, pero su sangre aún puede interactuar con el mundo, comprenderlo, y transmitir intenciones a través de ella. Algo que notó desde su anterior batalla fue que el poder que absorbía a través del energón oscuro, poco a poco, se agotaba. Tal vez el energón oscuro necesitara potenciarse para ser más fuerte, y con el uso, ese poder se iría agotando. Al levantar la mirada, vio una gran montaña helada. Lo que fuera que estuviera ahí, atraía al energón oscuro en su pecho. ¿Cuál es el objetivo del energón oscuro para llevarlo a esa montaña? Tal vez, el propio energón oscuro buscaba fortalecerse, decidido a obtener más fuerza, avanzó hacia la montaña helada. En aquella montaña se encontraban los restos de un dragón. Aquel que sembró el caos hace 500 años en la ciudad de Mondstadt. Durin. Lejos en el norte, en la antigua Mondstadt, Dvalin, el viento del este, despertó de su sueño. Su dios Barbatos, con la ayuda del viajero, Ginidilut, logró liberarlo del odio que consumía su corazón y del abismo que lo contaminaba. Con la batalla en la ciudad celestial ocurrida hace unos días, sabía perfectamente que su deber de proteger Mondstadt debía ser atendido con mayor urgencia. Y sintió cómo, desde la montaña helada, se cernía una nueva amenaza. Y entonces, desplegó sus alas, y tomó el vuelo hacia Espinadragón. Su sombra oscurecía la tierra debajo de él, hasta que pasó exactamente por la ciudad de Mondstadt. Su sombra oscureció las calles, pero a diferencia de antes, ahora los ciudadanos de Mondstadt no se aterrorizaron, ya que sabían que ahora Dvalin no era Storm Terror, porque fue curado del abismo que lo consumía. Los ciudadanos aclamaron a su protector. Y en el cuartel de los caballeros de Favonius, la breve vista de Dvalin pasó desapercibida, pues en la oficina del maestro intendente se celebraba una reunión peculiar. Entonces, aquello que provocó esa destrucción en el cielo está aquí. ¿En Mondstadt? Una mujer joven le preguntó al bardo que tenía al frente. Ella era Jin, la maestra intendente de los caballeros de Favonius, quien se encontraba sentada en su escritorio en la sede de los caballeros. Estaba sinceramente impactada, y no de la buena manera. Hace poco que Mondstadt salió de una crisis, y ahora, una nueva se cernía sobre ellos. Lo vi con mis propios ojos. No parece muy amigable. Tal vez una muy buena copa de vino en el obsequio del ángel cambie eso, respondió el bardo conocido como Venti, cuya verdadera identidad era Barbatos, el dios de la libertad. HMPH, qué dios tan amigable. ¿Querer invitar a una gran amenaza a mi taberna? ¿Estás loco? Habló con dureza en su voz un hombre pelirrojo. Era Dilut, dueño de la taberna mencionada y del viñedo del amanecer. Estas tres personas fueron quienes junto al viajero salvaron a Dvalin de su odio, y la corrupción del abismo.
Vamos, si puede beber, puede ser confiable, habló con tono ligero el bardo, parecía que no se lo tomaba en serio. Barba Venti. Jin tropezó con su lengua, aún no se acostumbraba a que el bardo frente a ella era el mismísimo Arconte Anemo. ¿Estás seguro de invitar al extraño a Mondstadt? Ese poder en el cielo, ¿no era el poder del abismo? Ella estaba genuinamente preocupada y aterrada, todos vieron cómo ese choque de poderes destrozó una cuarta parte de Celestia, si es que ese poder se usara contra Mondstadt, no quería ni imaginar la destrucción que eso causaría, las vidas perdidas. Antes de que Venti pudiera responderle a la maestra intendente, Tiluk intervino. Lo pasamos mal intentando salvar a Dvalin del abismo. ¿No te parece mucho más peligroso esto? Tiluk también estaba muy preocupado, él más que nadie sabía lo peligroso que era el abismo, pues todas las noches sale a luchar contra cualquier entidad, ya sea miembro de la Orden del Abismo o derribados. Puede ser. Pero no es amable con la Orden del Abismo, y ese poder, no era energía abismal. Venti sonaba seguro, lo que presenció le dio la total seguridad de que por lo menos, el extraño no era una amenaza inmediata. ¿Qué? Dijeron ambas personas en la habitación con curiosidad. Cuando lo vi anoche, estaba persiguiendo a magos del abismo. Estos tenían mucho miedo, lo cual era razonable, después de todo, la brutalidad con la que los eliminó fue un espectáculo que no olvidaré, ni con suficientes botellas de vino, el cazo a los magos del abismo y los brutalizó. Su voz era temblorosa, ni siquiera cuando participó en guerras pasadas vio tal brutalidad. ¿No es amigo de la Orden del Abismo? Preguntó Diluk, eso era algo extraño, el abismo no atacaba a sus congéneres, ni siquiera las bestias más irrazonables que éste producía. Al entrar al dominio de donde salió, vi muchos cadáveres de magos y heraldos del abismo. Él los había exterminado, no pude traducir las notas que tenían en el dominio, pero parece que intentaron experimentar con él, sea lo que fuera que intentaron hacer, no salió para nada bien, y algo me llamó la atención, se detuvo el bardo para después continuar. No había rastro alguno de energía abismal. Esta fue una noticia impactante para quienes la escucharon, el abismo era la corrupción encarnada, todo lo que tocaba era contaminado, se necesitaba de mucha energía elemental para poder purificar las zonas u objetos y personas que fueron alcanzados por este, si es que no había ni rastro alguno de energía abismal en el dominio, ¿a dónde fue esta? ¿Fue purificada? ¿Cómo? ¿Por quién? Reflexionando sobre esto, una bombilla se encendió en la cabeza de Jin, ¿eso quiere decir que el sujeto absorbe el abismo sin dejar nada? Era una suposición lógica, si el extraño no usaba poder elemental, entonces solo podía absorber el abismo a su alrededor para, contraintuitivamente a lo esperado, purificar lo que fue contaminado por el abismo. Pero había un error si ese poder que posee no es abismo, ¿por qué lo absorbería? Jin y Diluk dirigieron sus miradas al bardo, esperando una respuesta de quien estuvo más cerca de lo ocurrido. La madera alimenta al fuego, lo sentí, su poder no era abismo, era algo más puro. Algo más oscuro, pero diferente de alguna forma. Y si estoy en lo correcto, ese poder puede alimentarse del abismo para fortalecerse, mencionó el bardo, contemplando la vista en la ventana de la oficina de Jin. Entonces, esto quiere decir, que estamos tratando con un poder más peligroso que el abismo mismo, o una posible solución, una que se encargara del abismo por nosotros. Tiluk se llevó los dedos a la barbilla, reflexionó en voz alta, y luego se volteó para mirar al bardo, quien estaba mirando por la ventana. Venti, esto es peligroso, puede que devore al abismo, o nos devore a nosotros. El bardo frente a la ventana suspiró, y con una sonrisa en su rostro, volteó su cuerpo para observar a los ojos a quienes estaban con él en la habitación. Pero, si hay alguna posibilidad de no iniciar una pelea con el extraño, una posibilidad de que sea una ayuda para nosotros, ¿me ayudarían a hablar con él? Preguntó el bardo a las dos personas en la habitación. Estas se observaron mutuamente, y luego asintieron y volvieron a mirar al bardo. Si es para proteger a Mondstadt, confío en ti, habló Jin con seguridad y confianza en su voz. Por otro lado, Tiluk solo se limitó a asentir, aún con dudas. Pero confía en Barbatos. Lejos, en la montaña helada, Espinadragón, Megatron entró en una caverna ominosa cuyas paredes estaban impregnadas por una luz roja. Al final del túnel se encontraba aquello que parecía un núcleo. El corazón de Durin. El energón oscuro me trajo aquí, parece que debo alimentar su poder con esta energía, mencionó Megatron, contemplativo. Se acercó al orbe rojo y lo tocó. Rápidamente, una bruma morada salió de su brazo, consumiendo poco a poco el orbe de energía. Megatron lo sentía. Se estaba haciendo más fuerte con cada segundo que pasaba.
Su rostro mostró una sonrisa de satisfacción al imaginar cómo podría vengarse de la divinidad que lo derrotó y de los insectos que osaron jugar con su cuerpo, convirtiéndolo en esto. Pero su sonrisa duró poco. Desde la entrada de la cueva, un rugido cargado de energía elemental Anemo chocó contra su cuerpo, dañándolo superficialmente. Esto era un nuevo tipo de dolor. Ark. Pagarás por eso. Megatron tomó el orbe rojo y salió de la cueva. Al salir, vio una imponente figura. Dvalin, el dragón del este, había llegado para destruir aquello que amenazaba Mondstadt. Una bestia. No será la primera vez que derribo a una. Sonrió, recordando sus épocas como gladiador, cuando bots adinerados traían bestias gigantes de otros mundos para que los gladiadores se enfrentaran a ellas. Las más complicadas de derribar eran las nativas de Cybertron. La batalla dio inicio cuando Dvalin, con sus grandes garras, intentó despedazar a Megatron. Este esquivó el ataque y cargó energón oscuro en su mano, disparándolo como rayos. Los proyectiles impactaron contra el dragón, que se resistió al poder y giró para darle un coletazo, lanzándolo a volar varios metros. Con un rugido, el dragón alzó vuelo. Tomó distancia y, con velocidad, se lanzó hacia Megatron, que apenas se estaba levantando. Al acercarse, lo golpeó con sus garras, lanzándolo de nuevo por los aires. ¡Raaj! Megatron se incorporó con furia, tomó una gran roca, la impregnó con energón oscuro y la lanzó con toda su fuerza hacia el dragón. Dvalin manifestó múltiples torbellinos hechos de energía elemental que utilizó para destruir la roca. Aún así, esta continuó su trayecto, pero fue destrozada finalmente por un coletazo del dragón. ¿Qué? Megatron quedó atónito ante la fuerza de la bestia. Si tuviera su cuerpo original, esa criatura no sería rival, pero ahora mismo era una amenaza real. El dragón, con otro rugido, se preparó para atacar. Cargó una enorme cantidad de energía elemental en sus fauces y la liberó de golpe. El torrente impactó directamente contra Megatron, que trataba de manifestar el energón oscuro para protegerse. Su cuerpo, sin embargo, comenzaba a ceder. ¿Era este su fin? Dentro de la columna de poder elemental, algo cambió. El antiguo poder de Durin fue absorbido por el energón oscuro y, al terminar de alimentarse, respondiendo al deseo de su portador, el energón oscuro desbloqueó su núcleo. Material cybertroniano emergió de su cuerpo, y todo él fue revestido por metal viviente. Un yelmo plateado, similar a su antigua cabeza cybertroniana, se manifestó. Una máscara de rostro humano inexpresivo se unió al yelmo y cubrió su cabeza. Un peto plateado, voluminoso, con metal morado en los laterales, se adhirió a su torso. La insignia de Decepticon brilló en el centro. Hombreras, guardabrazos y antebrazos plateados cubrieron sus brazos, y guanteletes negros se manifestaron en sus manos. En su parte inferior, una escarcela negra tomó forma, seguida de musleras plateadas, rodilleras con púas y grebas negras que cubrieron sus piernas. Un sabatón negro selló la armadura. La coraza parecía la fusión perfecta entre un transformer y una armadura humana. El poder elemental que emanaba del aliento del dragón ya no podía dañarlo. Esto es más cómodo. Megatron transformó la espalda de la armadura, manifestando propulsores, y salió disparado entre la columna de energía. Al acercarse al dragón, levantó el puño y golpeó su mandíbula, desestabilizándolo y casi haciéndolo caer. Ahora conocerás la furia de Megatron. Rugió, desafiante, haciéndole saber a la bestia que este sería su final. El dragón rugió en respuesta, extendiendo sus alas con violencia. Un torbellino se formó alrededor suyo, levantando polvo y escombros. Megatron cargó hacia adelante, activando los propulsores de su espalda. El aire silbó mientras ascendía, esquivando un golpe descendente de las garras del dragón que partieron la tierra en dos. Giró en el aire y descargó una ráfaga de proyectiles de energón oscuro. Las esferas impactaron contra el torso de Dvalin, explotando en pequeñas detonaciones púrpuras que dejaron grietas brillantes en sus escamas. Dvalin batió sus alas con fuerza, generando una onda expansiva de viento cortante. Megatron cruzó los brazos frente a sí, resistiendo el impacto. La presión del aire lo empujó varios metros atrás, y las alertas de sobrecarga aparecieron en su visor interior. Viento, no, energía elemental, calculó fríamente, reajustando su equilibrio mientras sus ojos púrpura analizaban las corrientes del poder Anemo. Ya veo, las habilidades elementales no podrán ser contrarrestadas por sistemas simples, ¿funcionarán los escudos de energón? Dvalin descendió en picada. Megatron esquivó hacia un costado, dejando una trampa detrás. Un pequeño dispositivo triangular que brilló con luz rojiza. Al pasar sobre él, el dragón fue golpeado por un pulso de energón que lo desestabilizó por un instante.
Aprovechando la apertura, Megatron se lanzó hacia su flanco izquierdo y descargó un golpe potenciado directo a la base del ala. El metal y la energía oscura retumbaron al unísono. Una de las membranas del dragón se rasgó, y un rugido ensordecedor llenó el valle. Pero Balin giró sobre sí mismo y liberó un vórtice de viento comprimido, una corriente en espiral que golpeó a Megatron de lleno, lanzándolo contra una formación rocosa. La estructura se fracturó en 1000 pedazos al impacto. Megatron emergió con sin ningún rasguño, la razón, la pared púrpura delante suyo, un escudo de energón oscuro hecho con prisa, pero funcional. Su voz resonó con frialdad mecánica. Tal y como lo pensaba, el energón es lo ideal para resistir esta energía elemental. Abrió el compartimiento de su antebrazo, desplegando una cuchilla de plasma envuelta en energía oscura. Calculó la trayectoria del siguiente ataque. La ráfaga de viento venía en diagonal. Rodó hacia adelante y cortó el aire mismo con un tajo ascendente, dividiendo la corriente y creando una zona muerta donde se lanzó de nuevo hacia su enemigo. Balin trató de elevarse, pero Megatron le alcanzó la mandíbula inferior con un golpe ascendente, seguido de una embestida de hombro. El impacto desestabilizó al dragón, que cayó brevemente de lado, levantando una nube de polvo. Megatron aprovechó para sujetarlo del cuello y activar una descarga de energón directamente sobre sus escamas. El aire se llenó de chispas y rugidos. Balin lo derribó con un golpe de ala, liberando un último estallido de presión que lo hizo retroceder. Ambos se separaron, flotando a distancia mientras el viento seguía arremolinándose entre ellos. Megatron sonrió dentro de su yelmo. Ahora bestia, te mostraré al campeón de Kaon. Tomó vuelo hacia las alturas, manifestando en su mano derecha una maza con púas hecha de energón oscuro. Se detuvo a suficiente altura y giró hacia abajo. El dragón alzó vuelo para interceptarlo, con sus fauces brillando de energía elemental ánimo. Megatron descendió a toda velocidad, como un ave rapaz, con un solo objetivo: el cráneo de su enemigo. Con un rugido, Balin ascendió con la misma intención. En el instante decisivo, Megatron maniobró para esquivar las fauces y, aprovechando el impulso, golpeó con precisión el cráneo del dragón. La contusión fue brutal. El protector de Mondstadt cayó inconsciente, y Megatron levitó victorioso en los cielos. El dragón se estrelló contra la montaña, levantando una nube de hielo y polvo. Megatron descendió, posándose sobre su cabeza. Levantó la maza como símbolo de victoria. «Patético», exclamó con fervor. Un solo golpe bastó para esta bestia. Cerca de la zona, Albedo, el alquimista de los caballeros de Favonius, observaba desde la distancia. «Esto es malo, la maestra intendente debe ser informada de inmediato», dijo antes de emprender el viaje hacia la ciudad. La derrota de Balin debía ser reportada. ¿Y ahora qué podría hacer con el cadáver de esta bestia? Megatron contempló la idea, pero detuvo sus pensamientos al notar un temblor en el cuerpo del dragón. «Ah. ¿Así que sigues con vida? Bien, tendré piedad de ti y te liberaré de tu sufrimiento». Levantó la maza, dispuesto a aplastarle el cráneo. Pero, de repente, un remolino de viento se manifestó frente a él. De aquel surgió un joven con ropas de bardo, que se arrodilló ante Megatron y suplicó: «Por favor. No mates a Balin, perdónalo», exclamó con voz quebrada. Megatron analizó la figura frente a él. Había algo en aquel insecto que le decía que no era un humano común. «¿Acaso eres una de las deidades de este basurero, insecto?», preguntó, bajando lentamente su maza. «Así es, descendido. Soy Barbatos, dios de la libertad, arconte de Mondstadt», respondió el bardo, tenso ante la situación. «Ah, ¿sí?». Megatron entrecerró los ojos. «Dime, pequeño insecto Barbatos, ¿trabajas para la deidad con la que me enfrenté en la ciudadela del cielo?». El bardo, sintiendo la mirada penetrante del descendido, decidió responder con la verdad. «Los 7 arcontes respondemos a Celestia, pero hace mucho que no tenemos contacto con ellos. Y, honestamente, prefiero que así sea». Megatron lo observó en silencio. Dejaré vivir a la bestia. Pero a cambio, me contarás todo lo que sabes». Su mirada se alzó hacia la isla flotante, donde una parte estaba destruida. El bardo analizó la situación. El descendido había absorbido el corazón de Durin, derrotado a Balin y, aún así, parecía dispuesto a hablar. Por ahora, la conversación era unilateral, pero eso podía cambiar con el tiempo. Para dar el primer paso, debía elegir el lugar correcto. «Está bien. Ven conmigo a Mondstadt. Ahí te daré la información que quieras». Si lograba que el descendido aceptara, sabría que no era un enemigo inmediato. Entonces, Arconte guía el camino.